El agua, un bien escaso. En casa o en el colegio, abrir un grifo significa un torrente de agua potable a nuestra disposición. Nuestros mayores vivieron algo que nosotros nunca hemos vivido: madrugar y recorrer grandes distancias en busca del preciado líquido de la vida. Vamos a escuchar a través de sus testimonios cómo era su vida entonces, una vida en la que el agua era realmente un bien escaso. Dicen nuestros mayores que el agua siempre busca su camino, un camino que en Canarias lleva el nombre de barranco. Pero cuando llovía, llegaba de un invierno a otro agua por el barranco, menos cantidad, pero se llegaba de un año para otro, de un invierno. Me recuerdo de ver también corriendo el agua todo el año por el barranco. Y a ver sequías también. El agua que pasaba por el barranco se recogía todo para llevarlo a los estanques. El agua estaba todo el verano, se podía ir a lavar al barranco, del agua Dios. Agua al barranco no fui nunca con mi madre, lo que sí iba a lavar la ropa en el barranco. Y la tendía, nos íbamos a casa y después volvíamos cuando ya estaba seca. Y bajaba igual que la del Chorro. Y ahí en ese barranco teníamos los lavaderos, todas las mujeres. La piedrita, el charco, nos arrodillábamos, allí lavábamos, allí torcíamos la ropa. Cuando nos íbamos levantando le tocaba a otra. Mi madre iba a lavar y yo iba para cuidarle la ropa. Y te aguantan para descansar, hasta la ropa que llevaba puesta se la quitaba y se la lavaba para traerla limpia. Se bañaba allí. Nunca, eso antes lavaban las mujeres. Antes lavaban las mujeres, las lavadoras que le decían. Resulta de que una de las veces, con la ropa ya limpia y todo, tropezamos con la cesta de la ropa y se nos cayó al suelo. Mira, un problema. Mi madre se tuvo que volver, por lo menos llevarla y llevarla mojada, que la secas en casa. ¿A qué juego jugaba? Cogía piedra, le ponía un trocito de tela y esa era la muñeca. Los niños jugaban en los barrancos. Yo no jugué mucho. Y al barranco cuando íbamos al barranco al agua Dios a buscar berro para hacer un potaje. En el barranco nada. El barranco cuanto más lejos mejor, porque era peligroso. Peligroso, te podías caer y allí no se enteraba nadie. Había un barranco. Teníamos que brincar por encima de las piedras para poder pasar para arriba. Y si no, teníamos que dar la vuelta arriba a la farmacia vieja. Pues subió tanto el barranco, me subió a la huerta y me llevó una cabrita que tenía dando leche, se le llevó. Cuando Agustín se asomaba dice, ay, el barranco se llevó la cabra. Por allí había un charco de agua, la fuente, que esa estaba echando agua todo el verano. Y el agua era buenísima y nos bañamos ahí. Íbamos al barranco a bañarnos en los charcos del agua del barranco, a bañarnos, por no ir a la playa. Lo que ahora no ves agua en los barrancos, lo que ves es suciedad. Eso sí lo digo. Muy sucios los barrancos, no se limpian. Y entonces si viene una llovida fuerte, arrastra con todo. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las autoridades promueven la creación de fuentes y chorros de los que brotaba el agua. Así mejoraba la salud de las personas, que anteriormente podían contraer enfermedades al coger agua de cualquier lugar. La teníamos que traer del Chorro de las Toscas, en un carro que la tirábamos 3 hermanos. Yo era el más pequeño, pues el que iba adelante, para ir conduciendo el carro, porque era la soga que llevaba para traer las 3 barricas de agua. De arriba me acuerdo yo salía, la fuente estaba así un poco honda, y salía para arriba el agua entre medio de 2 piedras. No, era un poquito retirada, tenía que cargar el agua con un bidón a la cabeza y veces con los tirirines, con 2 bidones y el palo ese que se pone en el hombro. Todos los días íbamos a buscar agua al chorro. Cuando mamá no tenía estanque, todos los días íbamos arriba. Nos ponían las latas en fila y hacíamos trampas. La gente iba y ponía las colas, las latas para llenar el agua. Muchas veces se peleaban las mujeres porque le pasaban la cola para atrás y las otras la ponían delante. Sí, dejaban los cacharros allí porque había poca presión de agua. Y entonces la que le iba tocando iba llenando el cacharro de ella. Y cuando veían venir la otra, antes que le tocaran, cogían y le jalaban el cacharro para atrás para que no le tocara todavía y llenaban ella. Y de 20 y 30 bidones puestos en la cola,
Venían, los ponían, para después llenar uno, tenían a lo mejor 4 o 6 para llenar las ellas otra vez cuando llegaran. Y había 3 fuentes, decían fuentes. Una que es donde se recogía el agua para el diario de las casas, más limpita. Después había otra que era más honda, que es donde se sacaba para lavar, porque había que sacarla con un cubo para lavar. Y después había otra que era más, como más llanita, que no era muy alta, que ahí bebían los animales. Que cargábamos el agua y que cuando llegaba a casa con un bidón de agua, yo con el bidón a la cabeza y el bidón conmigo en la cabeza, pues era más alto que la puerta. Y cuando iba a pasar por la puerta, tropezaba con la punta del bidón, se me iba el bidón para detrás y se me esparramaba el agua y tenía que volver por otro bidón de agua. Como si fuera una pila y siempre estaba llenita de agua. Esa agua sí era buena, porque ahí ni había tuberías, ni baños, nada. Era de lo que llovía. La placeta. Y en las Toscas ves que hay otro. Pues allí era donde la gente se ponían cola, las latas y los cubos, lo que tuvieran para eso eran colas. Y en casa nunca tuvimos que cargar agua. Y mi padre tenía un ventorrillo, lo ponía para la fiesta de San Marcos y Remedio. Pues yo estaba cargando agua casi todo el domingo, sábado y domingo, para llenarlo. Pero que el domingo tenías que volver a buscar agua porque la gente divirtiéndose y uno cargando agua, lo que había. A partir de los años 50 comenzó a llegar el agua corriente a muchos hogares de nuestra isla, hasta que este llegaría algo más tarde, trayendo cambios sustanciales en el modo de vida de sus vecinos y vecinas. Pues la verdad es que cuando nací, creo que no había agua en mi casa porque yo no me acuerdo, pero no había agua porque había que cargarla. No, mi niño, yo cargué mucha agua en barriles porque no podía para más, con 8 y 10 años. ¿Y sabes cómo? No teníamos agua corriente, ponía un baño, estaba en una portada, nos echábamos agua por encima. Esa era la ducha. Cuando yo era pequeño, el agua que consumíamos nosotros, había que tirar chorro, pero después nosotros teníamos agua, pero no teníamos IBI y la poníamos en casa de una vecina, agua en la galería. Compramos una tinaja, la teníamos en la cocina y yo traía el agua y la echaba dentro de la tinaja esa y me cabreaba porque se gastaba y después tenía que ir a buscar todos los días por la mañana. Antes de ir a trabajar. Antes de ir a trabajar. Cuando llegó el agua a mi casa, que yo me acuerde, había agua en casa porque teníamos un aljibe y lo subíamos a la azotea. Pues teníamos en lo alto, en la azotea, teníamos una barrica grande que era de madera, con una tubería que bajaba al salón. Y entonces llenábamos eso y cuando eso estaba lleno, pues ya descansábamos. Y ahí al bucio iba todo el mundo a buscar agua. Y resulta que había una piedra grande y antes se iba a buscar el agua no con cubos ni nada, sino con barriles. Con barriles. Yo me casé en el 64 y en el 66 se puso el agua de presión. Cuando llegó el agua corriente tenía yo lo menos 30 años. En mi casa llegó cuando yo tenía 4 años, pero no era porque era la del pueblo, no. Había un chorro encima de mi casa, no íbamos a buscar allí porque mi padre hizo un estanque. Tener el agua en la casa, tener el agua a ir a buscar y a lavar al barranco, los días a lavar los barrancos, a tener una piedra para lavar en las casas. Se lavaba que no había lavadoras ni nada. Con el agua del monte y ya se acabó el chorro para ponerla ya en la casa. Ya me parecía más barata la que pagaba que lo que me costaba cargarla de allá, aunque la de allá fuera gratis, pero valía la pena. Aunque cuando abramos el grifo salga agua sin cesar, es nuestra responsabilidad cuidar de este bien escaso. Esperamos que este documental sirva para recordar lo importante que es para nuestra isla y para nuestro municipio Tegueste el agua, porque cada gota de agua cuenta.